finalizada la exposición, le serán formuladas las consultas y preguntas pertinentes. Tiene la palabra, doctora Alejoya. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Tribunal de Honor, público presente, a la audiencia que nos están viendo en este momento. Antes que nada, quisiera agradecer a Dios por permitirme estar en este lugar en este momento. Ya me han presentado, soy un antiguo funcionario judicial, tengo 20 años en el Poder Judicial y 18 años en el Ministerio Público. Siguiendo el eje temático del rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de una autonomía funcional y administrativa en cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejerce el fiscal general del Estado y los agentes fiscales en la forma que determina la ley. El Ministerio Público debe velar por el respeto y garantía constitucionales, promoviendo la acción penal pública, defendiendo el patrimonio público y social, del medio ambiente, de otros intereses difusos, de los pueblos indígenas, ejercer la acción penal en los casos que, para iniciarla o perseguirla, no sea necesaria la instancia de parte. Ejercerá sus funciones en coordinación con el Poder Judicial y las demás autoridades de la República, pero sin sujeción o directivas que emanen de órganos ajenos a su estructura. Es de carácter judicialista, pues forma parte del Poder Judicial, como también lo viene a hacer el Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral y Ministerio Público. El Ministerio Público se maneja con un criterio, es el investigador, es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, que se encarga de investigar los delitos y tener un criterio objetivo en la investigación. No solo actúa en materia penal, también actúa en los casos civiles, electoral, cuentas, controlando esas instancias. El Ministerio Público debe procurar que cualquier violación a la ley sea debidamente investigada y sancionada, impulsar una cultura de respeto a la ley, asegurar la primacía de la legalidad en las actuaciones de las personas e instituciones, generar en la población una expectativa de eficacia en la aplicación, promover una cultura de legalidad, la cual debe ser un freno, un límite a los espacios de la criminalidad organizada, así como de cualquier otra manifestación delictiva. En cuanto a la autonomía funcional, el Ministerio Público ejerce sus funciones sin intromisión o injerencia emanada de otros órganos ajenos a su estructura. Solo esto se ejerce con coraje y para cumplir tales roles. Tiene autonomía de criterio, independencia organizativa, no sujeto a otros órganos. La autonomía funcional es la protección concedida por la Constitución Nacional y las leyes para la adecuada realización de sus funciones. Esta independencia no impide que sobre el Ministerio Público se ejerzan controles republicanos dispuestos por la Constitución. La autonomía presupuestaria del Ministerio Público, conforme a la Ley Orgánica, en el artículo 2 dice que tendrá una partida específica en el presupuesto general de la Nación y administrará con autonomía los recursos que le sean asignados sin perjuicio de los controles que ejerzan, que establecen la Constitución Nacional y la ley. Permite al Ministerio Público desarrollarse libre y eficientemente de acuerdo a los principios que rigen su actividad. Mi percepción acerca del funcionamiento del Ministerio Público actualmente. Recuerdo que anteriormente el Ministerio Público estaba en el quinto piso del Poder Judicial, contaba nada más con fiscal, con un funcionario que lo acompañaba, era meramente, emitían opiniones, no dirigía la investigación, lo hacía el juez. Hoy día el Ministerio Público se ha convertido en un monstruo, por llamarlo así, porque ha crecido inmensamente. De los 350 funcionarios que tenía anteriormente, hoy día tiene casi 5.000 funcionarios, con muy buen tino la Fiscalía General, o los fiscales generales anteriores vinieron ya desarrollando ciertas tareas específicas en cuanto a los tipos y a los delitos que venían aconteciendo con los tiempos, como ser la especialización de las unidades fiscales en temas de narcotráfico, en temas de secuestro,
con delitos económicos y anticorrupción, materia de propiedad intelectual, delitos informáticos. Además, tiene un avance importante en cuanto al apoyo técnico. Se han unido de peritos, tienen un laboratorio forense de alta gama, que es lo que realmente veo que necesitaríamos en otras sedes del Ministerio Público a nivel país, para facilitar los trabajos e investigaciones. En área de talento humano ha realizado varios procesos de concursos internos y externos para optimizar la selección de funcionarios con los mejores perfiles para ocupar el cargo en el área. En cuanto al control de gestión, si bien se ha puesto una denodada actividad en cuanto a eso, creo que hay algunas deudas aún en el Ministerio Público en ese sentido, pues faltaría controlar con más rigidez, con directivas precisas. En particular quisiera referirme, porque estoy atendiendo las áreas de secuestro, donde hemos trabajado denodadamente con un equipo de fiscales, 9 en total, que tenemos 4 en la capital y en diferentes puntos del país donde son más afectados por este tipo de hechos. Tenemos en Ciudad del Este, tenemos en Coronel Oviedo, pero la zona norte es la zona más complicada en este momento, en donde tenemos también 4 fiscales. En total, 9 fiscales encargados de la investigación de los secuestros. Hasta hoy día puedo decir con orgullo que en muchos tenemos el 100% de efectividad, no solamente en la condena, sino también en la aplicación de aquellas medidas o salidas alternativas. Hemos aplicado procedimiento abreviado, suspensión condicional de procedimiento, especialmente en aquellos casos donde se refieren a menores, para darle una oportunidad más en la vida. También hemos creado capacitaciones, funcionarios fiscales que fueron a capacitarse en el exterior y otros que vinieron a ser como multiplicadores enseñando y practicando con funcionarios y fiscales de otros lugares. La unidad antisecuestro es constantemente requerida su participación en otros juicios o crímenes graves por la experticia de los agentes fiscales que están en eso. También me desempeño como fiscal adjunto en el área 10, Alto Paraná, en donde tenemos una gama de hechos también. En particular, lo más acuciante es el tema de hurto. Tenemos más de 100.000 denuncias en estos 4 años que estoy ahí. Normalmente ingresan 1.250 denuncias por cada fiscal. Verdaderamente inhumano el trabajo que están realizando, pero de igual manera hemos tenido mucho éxito en la investigación, tenemos condenas importantes, así como las salidas también alternativas, porque no solamente buscamos condenas. La propuesta relacionada al compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, mi compromiso será continuar con la defensa de los derechos humanos y valores democráticos, los cuales promueven nuestra convivencia como sociedad, velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, avanzar en programas de modernización con alto grado de compromiso, vocación de servicio y transparencia para el éxito de una gestión así. Trabajaré fundamentalmente en el acceso a la justicia. Considero un deber ineludible, no solo en mi condición de funcionario del Ministerio Público, sino como ciudadano de este país. Que le falta el acceso a la justicia es una de las problemáticas que puede ser mejorada en nuestro país. La falta de presencia institucional en las zonas más alejadas. Faltaría más unidades fiscales o un puesto fiscal donde se le pueda atender a estas personas, porque es muy costoso de repente trasladarse de un lugar a otro de 100 o 200 kilómetros de distancia. Así, en términos concretos, el contenido del derecho de acceso a la justicia, que la persona tenga posibilidad de sostener un proceso completo, lo que supone que nadie se vea obligado a abandonar el proceso por razones ajenas a su voluntad. El conocimiento de derechos por parte de los ciudadanos y los medios para ejercer y hacer reconocer estos derechos.
Digo esto para que haya una política comunicacional que se le haga saber al pueblo, a la gente, sus derechos en cuanto a las denuncias que pueda formular, a la gratuidad de la función del Ministerio Público. Mi propuesta, la implementación de sistemas de trabajo por parte de agentes fiscales y funcionarios de manera a ubicarlo en aquellos lugares de acuerdo a su perfil, donde haga falta, de acuerdo a su perfil. Potenciar las unidades ordinarias. ¿Por qué? Porque la unidad ordinaria es el motor prácticamente de la Fiscalía, porque son los que realmente reciben más cantidad de causas que investigar y hace falta más unidades fiscales. Crear la unidad especializada en los casos de violencia intrafamiliar, de crimen organizado en la medida que se requiera. Implementación de bocas de denuncias en aquellos puntos distantes del país que carezcan de fiscalía y juzgado de garantía a fin de la pronta realización y canalización de las denuncias de manera a no generar costo alguno. Una política comunicacional sencilla, de manera a dar a conocer a la sociedad el rol del Ministerio Público, porque muchas veces es desconocido por nuestros compatriotas. Respecto a la transparencia en la gestión, propulsar la mayor posible de la transparencia en la exigencia de la investigación de las denuncias presentadas en la inspectoría del Ministerio Público, por ejemplo. Implementar la asignación de agentes fiscales y relatores en la mesa, en los lugares donde hay más denuncias o donde hay más causas de investigar, y para darle un pronto despacho o una salida rápida en cuanto a aquellos casos que no son de carácter penal, correspondería a otras jurisdicciones, por ejemplo, los casos civiles que quieren penalizar a la gente, de manera que esa unidad fiscal ya de primera mano hace un análisis exhaustivo y posteriormente ya deriva, hace 2 o 3 diligencias y ya tiene cerrado el caso, ya entrega a las personas, comunica a las personas si es civil o no para que pueda recurrir a otra instancia. Tiene que ser fiscal porque de manera que se deja a un funcionario cualquiera, no tiene la acción que tiene el fiscal. Por eso es importante que sea un fiscal el que está al frente de esa oficina, con varios relatores. Creo que es una de las formas en que se podrá agilizar los trámites y darle mayor acceso a las personas en cuanto a la justicia y en cuanto a conocer a dónde recurrir si no es penal. Creación de unidades donde hay mayor cantidad de denuncias en las causas en los juicios orales de la unidad especializada, con agentes especializados en juicios orales y otro grupo de agentes especializado en la investigación, o sea, son fiscales criminalistas, que conocen la investigación, que pueden dirigir en forma dinámica y eficiente, y aparte de eso, estar más tiempo en la oficina, porque normalmente un fiscal no está en su oficina, está en el Poder Judicial, en los juicios orales, en las audiencias preliminares, y la gente que viene, o los usuarios de justicia que vienen a su despacho no lo encuentran, y hay quejas al respecto. De manera que con esto yo creo que se va a alivianar bastante el trabajo, o descongestionar bastante el trabajo, y el fiscal va a tener la oportunidad de recibirle a la gente. Y otros fiscales, en la etapa de juicio oral, son los fiscales que tienen ese perfil, que son juristas realmente, que son especialistas en dirimir este tipo de conflictos. Propulsar que los agentes fiscales actúen con objetividad y uniformidad de criterio mediante control estricto de las actuaciones en forma periódica en caso de incumplimiento de la imposición de sanciones. Nada más. Muchas gracias, doctor Alejo Vera. Los señores miembros del tribunal que deseen formular consulta a las postulantes, saludamos a la doctora Amparo Samaniego y a Pacero también, que se encuentra presente. Tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Vera Ojeda, estoy leyendo en su currículum que usted actuó en un curso sobre seguridad nacional y organizaciones criminales, un tema muy actual, desgraciadamente. ¿Puede usted sintéticamente informarnos sobre las conclusiones a que llegó este curso? ¿Cómo no? Eso fue un curso realizado en la República de China, en donde hace 12 años atrás ya me había sorprendido de la tecnología que estas gentes
poseían en ese entonces y nosotros estábamos huérfanos de eso. Bueno, la cuestión es el control, la investigación, la inteligencia que utilizan en ese país para tratar de prevenir los crímenes organizados, conocer la necesidad de los lugares. Hemos recorrido varios puntos del país. Fue un curso presencial en donde nosotros teníamos que, aparte de recibir las charlas, ir a los lugares y conocer esos lugares, ver las posibilidades donde puedan ejercerse ese tipo de hechos, de la criminalidad organizada. De manera que lo más importante que he rescatado de esto es el trabajo de inteligencia y la preparación de las personas encargadas de la investigación de esto, aparte de la tecnología, que sin eso no se puede hacer absolutamente nada. ¿Nosotros aquí en el país tenemos esos elementos tecnológicos para hacer lo mismo o no? Hay que ser franco. ¿Tenemos recursos humanos de primer nivel? Sí tenemos. De eso estoy seguro. Hay personas que están trabajando en el ámbito de la criminalidad organizada con resultado exitoso. Nos faltaría mucho, ya sea tecnología y normas, para ser más efectivo. En la zona que me corresponde, por ejemplo, Ciudad del Este, estamos en una causa bastante importante, emblemática, cual es el caso Forex, un caso de lavado de dinero, que sin la ayuda de tecnología y de apoyo de otros países, en este caso la Embajada Americana, iba a ser imposible seguramente llegar a concretar muchos, porque teníamos que probar los hechos subyacentes, el tráfico de droga, teníamos que probar, aparte de eso, las modalidades en el caso de lavado de dinero, de la captación de divisas, la forma de enviar eso a diferentes países. Vimos la cantidad de 600 millones de dólares aproximadamente, creando una empresa de maletín con un contador especializado utilizando agentes de escasos recursos y conocimiento, valiéndose de ese medio, a quienes lo habían puesto como dueños o presidentes de empresas de maletín, y ellos utilizaban esas empresas para cometer sus fines. ¿Usted llega a la conclusión de que tenemos personal? Totalmente. Es más, quiero aclarar esta situación porque la causa está llevada por los fiscales de mi área, fueron reconocidos a nivel internacional. La investigación realizada se está utilizando como modelo. Se trató en Francia, en Lyon, hace 8 meses atrás se llevó para que se presente ante y ver la forma y la detección de las nuevas modalidades o tipologías en el caso de lavado de dinero, como ser la captación de cheques de terceros que ingresaba por otros medios financieros y de ahí entregaban al banco, y esas personas ni siquiera se enteraban estaban enterados de que sus cheques eran depositados en un banco para que sea posteriormente remesado a otros países para la compra de supuestamente mercaderías que nunca llegaban al país. Muchas gracias. Gracias, doctor Gil Paleari. Nuestro miembro quiere consultar al postulante. Los señores miembros del Consejo de la Magistratura que deseen formular preguntas al postulante. Tiene la palabra el doctor Julio Jari Ríos. Buen día, doctor Alejo Vera. Muy buen día. En un momento de su alocución usted habló del acceso a la justicia y que esa es la parte que más deberíamos fortalecer en nuestro país. ¿Cuáles son los aspectos que deben mejorarse para tener un mejor acceso a la justicia, doctor Alejo? Sí, cómo no, gracias. En mi año de experiencia he notado muchas veces el triste rostro de muchas personas que llegan al Ministerio Público, por ejemplo, a querer formular una denuncia o a querer ejercer su derecho y no son atendidos en forma. Tienen que trasladarse 100, 200 kilómetros para hacer una denuncia. Esas situaciones que son los que dificultan, por ejemplo, el acceso a la justicia. En ese sentido digo de que el Ministerio Público debería poner bocas de denuncia
en diferentes puntos del país para que las personas que necesiten en ese área se presenten, realicen su denuncia y solo el Ministerio Público ya por ese lado canalizar esa denuncia para las investigaciones. Gracias, doctor Julio Javier Ríos. Tiene la palabra el doctor Carlos Raúl Cabrera. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Con respecto a la percepción suya del Ministerio Público, que es parte del eje temático de la grilla del Consejo, quisiera consultarle qué puntos usted considera en este momento que tendría alguna falencia el Ministerio Público o fortalezas que usted pueda mencionar, doctor. ¿Cómo no? En cuanto a la percepción actual del Ministerio Público, bueno, lo que puedo decir en este caso es que la fortaleza que tiene el Ministerio Público es la capacitación de sus funcionarios, por ejemplo. Centro de entrenamiento que están formando a fiscales que apenas son nombrados, entran a un caso de inducción al cargo. Tenemos los cursos que realizan en forma periódica, no solamente en la capital, sino también en el interior del país. Y esa es una percepción que veo que es loable, porque es la preocupación y la capacitación de los fiscales en ese sentido por parte del Ministerio Público. ¿No hay ninguna falencia dentro del Ministerio a su criterio, doctor? Falencias siempre van a existir. Tenemos, por ejemplo, los casos de corrupción que lastimosamente ha azotado en muchos casos en la Fiscalía, pero la Fiscalía en ese sentido yo creo que es una de las pocas instituciones que ha depurado sus cuadros. Hay varios casos de fiscales que están procesados, que hoy día algunos están guardando reclusión, otros están en etapa investigativa, y eso deberíamos de ir potenciando la forma del control, porque esto no solamente es por culpa del fiscal, es por culpa también de los terceros que se acercan a ofrecer, porque nadie baila solo, esto se baila de a dos, pero es una percepción que se tiene también de esa situación, pero nadie se anima, muy pocas son las personas que se animan a denunciar esos hechos. O sea que acá la responsabilidad, puedo decir hasta que son compartidas. ¿Por qué? Porque existe un hecho de corrupción donde comentan de que fulano, un fiscal o un asistente o un funcionario pide dinero para realizar su trabajo, pero no denuncian en forma formal. ¿Por qué no denuncia? Porque nunca se va a hacer caso. Hay que confiar en la justicia y hay que ser responsable también. Porque si uno no llega a formular la denuncia y llega a hablar a través de los medios o en chismes, eso es lo que daña nuestra imagen. Y al respecto, doctor, ¿qué haría usted si sería fiscal general del Estado para combatir esta situación de que la gente no denuncie, pero sin embargo aparentemente existiría, según sus expresiones, sí, esta situación? Realizar una política comunicacional al respecto, de incentivarle a estas personas, de motivarlas a que realmente formulen la denuncia en caso de que exista o sean víctimas de una situación de esta. Porque de lo contrario se deja pasar esto. Aparte, creo que la inspectoría, pondríamos tipo un asunto interno para que recorra el país, no identificándose como funcionarios, para ver la percepción y cómo funcionan estas personas en sus actividades y tratar de sanear la institución en caso de que se encuentre una persona que está incumpliendo su papel, que sea sancionado fuertemente. Una última pregunta, doctor. Usted había mencionado que querría generar más unidades fiscales por el país para que la justicia sea accesible para el ciudadano, incluso gratuita. ¿Cómo usted haría con el presupuesto que tendría que usted manejar en el caso de que sea fiscal? Porque ya prácticamente su presupuesto quedaría exiguo en el momento que tenga que asumir. ¿Cómo usted piensa hacer esos planes que usted estaba mencionando, doctor? Sí. En primer lugar, esto no
no redundaría en ningún gasto más, porque tenemos funcionarios muchas veces por demás en ciertos lugares. Sacar estos funcionarios que tienen conocimiento y ver en la zona donde haga falta una boca de denuncia. O sea, que llevar funcionarios nada más, traslado de funcionarios, poner las bocas de denuncia. Le puedo decir que en la zona donde estoy trabajando estamos implementando en la zona de Santa Rita. Y lo bueno de esto es que la propia municipalidad se interesa en que haya una fiscalía en su ciudad y ofrecen ellos mismos locales gratuitos. Es más, quiero hacerles saber de que durante mi gestión en la zona de Mingaporá hemos conseguido un inmueble y la construcción de ese inmueble en forma gratuita por valor de aproximadamente $1 millón, que hoy día forma parte del patrimonio del Ministerio Público. También en Santa Rita, una propiedad, un inmueble en la ciudad, $800.000. Y justamente tuve la grata noticia del intendente en la semana pasada, llamó y dijo de que debería en su presupuesto para el próximo año también iniciar la construcción de un edificio para la Fiscalía en carácter de donación. Y eso engrosaría el patrimonio del Ministerio Público, que realmente no tenemos casa en muchos lugares, pero con esta forma de coordinar tareas, el fiscal tiene que ser activo, no tiene que quedarse en su despacho, como dice, tiene que estar constantemente coordinando con las municipalidades, con los municipios del interior, ver la forma de conseguir. Cuando estuve en San Pedro como fiscal adjunto, también conseguí un inmueble para el Ministerio Público. No conseguí en 10 meses la construcción, pero conseguí un inmueble que hoy día también engrosa el patrimonio del Ministerio Público. Tenemos en San Alberto, actualmente en San Alberto, en Mingaporá, en Iguazú también ya tenemos una oficina ofrecía una oficina en forma gratuita para el Ministerio Público, para la boca de denuncia. En Santa Rita, en Franco, son lugares donde ellos, al ver que el Ministerio Público se interesa de llegar hasta a la sociedad y facilitar el acceso, ellos proponen. ¿Qué autoridad no querría tener en su municipio una institución tan importante como el Ministerio Público? Muchas gracias, doctor Carlos Cabrera. Tiene la palabra el doctor Cristian Crijois. Buen día, doctor Alejo Vera. Muy buenos días. Usted, cuando habló de su trabajo como fiscal adjunto del Alto Paraná, dijo algo que me llamó la atención. Lo más acuciante en materia de delitos son los hurtos. Y habló que hay una cantidad de 100.000 al año, creo que era, ¿verdad? 100.000 causas que ingresan al año. Al año, sí. Y entre ellos la que predomina es el hurto, delito contra el patrimonio y ese tipo de hechos. Sí, y no sé si es una percepción nomás, ¿verdad? Pero me preocupa un poquito ese concepto porque pareciera que no está funcionando el sistema. Porque el hurto lo comete un pequeño ladrón, digamos, ¿verdad? Sin embargo, en la zona fronteriza en la que usted está y las demás, tenemos problemas mucho más graves, más acuciantes que los simples hurtos y que apeligran realmente el Estado de Derecho y la existencia de la República como tal en algunos casos. Tuvimos situaciones de gran magnitud recientemente en la zona y me gustaría escuchar un poquito una reflexión sobre eso, ¿verdad? La valoración que se hace desde la Fiscalía con respecto a cantidades, como en el caso que usted nos indica, y delitos realmente importantes que apeligran al Estado paraguayo. ¿Cómo no? Yo me refería a la cantidad. Esa cantidad es en toda la región del Alto Paraná. Y predomina el hurto, pero en Ciudad del Este tenemos varios tipos de delitos, como ser robo agravado también, homicidio, tráfico, pero yo hablé de la cantidad nada más, la mayor cantidad de denuncias. Efectivamente tenemos casos de tráfico de marihuana, es más, constantemente se está también incautando otro tipo de droga, que la cocaína. Tuvimos el caso más grande en la zona de Salto del Guairá, más de 1.200 kilos de cocaína, conocida como el famoso caso de Águila Negra, que estuvo conectado con el caso de Forex, la investigación esta. Pudimos probar el delito subyacente, la conexión que había a eso. Existen varios crímenes. También últimamente tuvimos la visita de la gente del PCC, que ocasionó
perjuicio terrible, un robo agravado que ni se imaginaba nunca, no solamente la zona, creo que el país, de este tipo de hecho, el ataque con armas de guerra, utilizando más o menos 60 personas aproximadamente, en donde llevaron una suma bastante importante, casi 12 millones de dólares. Esos son los tipos graves que tenemos. Homicidio ocurre, por supuesto. Tenemos la zona de Ciudad del Este, homicidio en gran escala también, pero yo me refería solamente en la cantidad de denuncias que ingresaban. De manera, eso no se puede negar que en Ciudad del Este hay muchos tipos de crímenes, pero, reitero, hoy día estamos trabajando. Les quiero decir que tenemos infraestructura, por lo menos en Ciudad del Este, tenemos 13 móviles a cargo de la Fiscalía que están funcionando, que está trabajando constantemente con los fiscales. Tenemos casos que llegamos a condena, por ejemplo, a 30, 40 años en los casos graves. También, por supuesto, que hay otro tipo de hechos, como violencia familiar, que últimamente está muy en boga, por decirlo así, porque hemos recibido muchísimas denuncias en estos últimos tiempos en Ciudad del Este. Gracias, doctor Quijoy. Doctor Alejo Vera, le voy a hacer una consulta que nos hicieron llegar vía correo. ¿Qué puede decirnos sobre el robo de evidencias en los depósitos del Ministerio Público en Alto Paraná? La empresa Extreme denunció públicamente el caso. No sabría cuál de los... el último caso. Hay una denuncia formulada realmente y hoy día está siendo investigado por una unidad fiscal. Creo que se trata de unos productos químicos, si mal no recuerdo sería este es el caso, porque tengo otras denuncias también sobre robo de evidencia que están siendo investigados funcionarios del depósito del Ministerio Público. Y estamos esperando las resultas de la investigación. Creo que tiene la fiscal de la unidad 4, en el caso de Extreme, como esa denuncia que mencionó usted, señor presidente. Gracias, doctor. Le voy a hacer un resumen de algunas publicaciones que nosotros accedimos y a Secretaría del Consejo de la Magistratura. Una hace referencia a una denuncia que ha sido formulada en un caso por el señor Enrique Sarubi, que se siente afectado por una disposición que tomó la agente fiscal en un proceso penal en su carácter propietario de HB Higinio Paciano Benítez por falsificar título de propiedades. El fiscal adjunto Alto Paraná perpetró un hecho jurídico de contexto administrativo por el cual denotó ignorancia jurídica tipificada como mal desempeño de funciones, habilitar una acción administrativa carente de motivación que produce efecto jurídico en un proceso penal del cual soy denunciante y víctima. Esa es una. Y la siguiente es la que hace referencia a un conjunto de publicaciones en la que mencionan que usted, a asumir como fiscal adjunto en Alto Paraná, había comprometido públicamente terminar con la corrupción. Sin embargo, la prensa lo acusa de haberse enriquecido ilegítimamente en esa zona. Son dos preguntas en particular, si tiene algo al respecto para decir. ¿Cómo no, señor presidente? ¿Cómo no? En cuanto a la primera denuncia, acá voy a presentar mi descargo. Es un caso en donde una persona una fiscal fue recusada por una abogada, y esta abogada estaba recusando en forma reiterada en otros casos y tenía una conducta ya acostumbrada de esa naturaleza, y la fiscal manifestó de que estaba haciendo, le había dicho que se había vendido, que maltratos verbales a la fiscal. Esta fiscal, al ser recusada, manifestó de que ella sentía odio, o tenía animadversión contra esta persona, contra la abogada, y pidió que se le separe. En ese sentido, yo quiero decir que
la Fiscalía General del Estado tiene una política en resolver esta causa. Es una política de la institución y una convicción personal mía también. Perdón, doctor, no estoy entendiendo la respuesta. ¿En qué pregunta está usted? En la primera, que usted manifestó una falta administrativa. La denuncia hecha por Sarui. Sí, Bueno, gracias. en caso Sarui. Gracias. Esa es la primera denuncia, es que yo tengo conocimiento que me habían corrido traslado. Se trata de una, reitero, una recusación que había resuelto la Fiscalía Adjunta en un sentido que no le convenía a esa parte, manifestando de que la fiscal había dicho de que tenía animadversión contra su persona y que de igual manera yo le confirmé en el cargo, en la investigación. Es una política, reitero, una política institucional y también de mi convicción personal de resolver en este sentido. ¿Por qué? Porque cualquier abogado que se presenta ante una unidad fiscal maltrata a la fiscal en una investigación que está llevando, no puede separarse. Inclusive hay una política también del Ministerio Público, ni las denuncias ante el jurado de enjuiciamiento son causales de recusación o de inhibición, porque tiene un control posterior que es el juzgado penal de garantía, va a controlar esa actuación y finalmente, si no, tiene que recurrir a la Fiscalía General. Pero en este caso, la Fiscalía resuelve de esa manera. Es más, presento en mi descargo una resolución del señor Fiscal General del Estado en ese sentido, en resolver otros casos similares de la misma forma. De manera que es una política del Ministerio Público que asumimos todos porque trabajamos en coordinación con la Fiscalía General del Estado. No es un capricho personal mío ni nada de eso. Gracias, doctor. La segunda. En cuanto a la segunda pregunta, llama poderosamente la atención. Es cierto, desde que yo llegué a Ciudad del Este a ocupar este cargo, prometí que iba a luchar y lucho a diario contra la corrupción y contra lo que sea. Es por eso que muchas veces recibo ese tipo de publicaciones. Y tenemos que tener realmente también valor y coraje para aguantar todo esto. ¿Por qué nos denuncia? Porque estamos haciendo bien las cosas. Es más, estos son denuncias de gente desconocida. Yo le puedo decir que los 19 municipios, por ejemplo, del Alto Paraná, con quienes trabajo, me han entregado reconocimiento en cuanto a mi labor, por mi transparencia, honestidad de trabajar constantemente con ellos y recibirle a la gente más humilde. He recibido reconocimiento de la gente más humilde de la zona de Puerto Presidente Franco. O sea que esas son realidades palpables donde uno puede ver. Pero las denuncias a través de los medios me han dicho de todo. Pero tengo que aguantar eso. Porque si uno no soporta esto, no puede ejercer un cargo. Y uno va con su testimonio de día. No me van a ver haciendo ostentaciones ni nada de eso. Tengo 38 años de funcionario. He ganado lo suficiente como para vivir decorosamente. Digo decorosamente porque, aparte de eso, las propiedades que tengo, por ejemplo, son de hace 25 años, 16 años, todos. Aparte, tengo una herencia de lo que yo sé que yo cobro mensualmente. Recibo un sueldo de aproximadamente 28 millones de guaraníes al mes. Tengo hijos mayores que se dedican a sus actividades, de manera que, y no tengo temor en absoluto de nada. De mi conciencia está tranquilo y no, jamás un abogado puede decir que recibí un solo guaraní de ellos ni me haya comprometido en cambiar un dictamen o un requerimiento de acuerdo a un pedido o por plata, por llamarlo así, claramente. Gracias, doctor. Me gustaría que me confirme si usted recibió vía Secretaría una denuncia que nos hicieron llegar por escrito. Sí, señor. El caso específico de una denuncia que usted hace objeto ante la Inspectoría General. Sí. ¿Tiene conocimiento? No sé. Sí, tengo conocimiento y tengo acá la desestimación de la denuncia por parte de la Fiscalía General del Estado. Perfecto. Voy a leerle a ver si es el mismo caso o cuál es el caso. Formular denuncia contra Alejo Vera, fiscal adjunto Alto Paraná,
Señora Judith Romero, inspector general del Ministerio Público. Teresa Flecha, abogado con matrícula tal. Me dijo usted a formular denuncia contra el abogado Alejo Vera, fiscal adjunto de Paraná, en base a las siguientes manifestaciones. Que en el marco de la causa 2956/15, máxima mesa sobre prevaricato, originada en base a mi denuncia contra la jueza de primera instancia en lo civil y comercial de Ciudad del Este, en marzo de 2015, ante la excesiva dilación del Ministerio Público para imputar a la denunciada, teniendo todos los elementos de convicción a la vista, he realizado varios urgimientos. Sin embargo, hasta la fecha, sistemáticamente, bajo cualquier argumentación débil y rebuscada, se han negado a realizar imputación correspondiente. Fue así que luego de más de un año, estando la causa en poder del agente fiscal abogado Carlos Almada, unidad número 8, decidió realizar la imputación, pero antes de concretarse, habiéndose filtrado la información, la denunciada recusó a dicho agente. Y es ahí donde comienza la actitud irregular del fiscal adjunto Alejo Vera, pues no existiendo causal de recusación, el mismo, por tanto, rechaza la recusación, pero no obstante reasigna la causa para supuestamente evitar suspicacia, nombrando al agente fiscal de la unidad número 5, Carolina Gadea. Esta siguió el mismo patrón de comportamiento, negándose incluso a recibirme por estar muy cansada, sin considerar que yo viajo de Asunción para cumplir con mi trabajo. Ello motivó un incidente con dicha agente fiscal, a quien públicamente traté de dar a gana porque así lo es. Posteriormente, la misma manifestó que no realizaría ninguna imputación por supuestamente no existir elementos, afirmaciones absolutamente falsas, pues la carpeta fiscal se encuentra completa para procesar la imputación de la magistrada. Dada la manifestación de la agente fiscal Carolina Gadea, me vio obligada a recusarla y ella, al informar sobre su situación, admitió los hechos y solicitó ser apartada, confesando por escrito que siente odio hacia mi persona, configurándose la causal de inhibición establecida en el artículo 57, inciso A, enemistad manifiesta. Pero grande fue mi sorpresa que, aún existiendo causal válida, el fiscal adjunto Alejo Vera confirmó a la abogada Carolina Gadea. En resumen, no existiendo causal de acusación, desvinculó de la causa al fiscal Carlos Almada, que si bien fue sencillamente displicente en sus actuaciones, ya había tomado decisión de imputar a la jueza denunciada, mientras que existiendo causal de inhibición y o recusación en la causa de Carolina Gadea, quien por su parte tomó la decisión de no imputar, fue llamativamente confirmada. Con dichas actuaciones, el fiscal adjunto dejó entrever que no desea la imputación de la jueza máxima mesa, conocida por numerosos actos de corrupción en el ejercicio jurisdiccional de Ciudad del Este, colaborando de esta forma con el mantenimiento de magistrados corruptos dentro de la Administración de Justicia. Conforme a lo expuesto, solicito a esa inspectoría ejercer a instruir el correspondiente sumario al abogado Alejo Vera, fiscal adjunto de Paraná, acompaña resolución FAAX número 324, de fecha 6 de julio de 2016, por la cual se aparta agente fiscal Carlos Almada de la mencionada causa y copia de resolución número 651 de fecha 17 de noviembre de 2016, por la cual se confirma la causa a la abogada Carolina Gadea. Por de conformidad, será justicia, firma la abogada Teresa Flecha. Sí, es la causa. La misma. La misma, y tengo acá la contestación y las resoluciones en ese sentido dictada también por la Fiscalía General del Estado en otras causas. De manera que ustedes podrán ver en la resolución que acompaño y la desestimación de la denuncia en sede de la inspectoría. Porque es una política, porque de manera que cualquiera puede apartar a un abogado, a un fiscal, por el solo hecho de tener una cuestión sobreviniente a una investigación. Eso justamente es lo que se busca dejar esas prácticas. Por los abogados presentan denuncias para separar a los fiscales por cualquier motivo, buscan hasta el último punto de enervar a los fiscales e intentan separarlo buscando otro fiscal de su... Ahí mismo justo le dije, justamente escuché que le dijo en una parte de que iba a desestimar la denuncia. Creo que no, un fiscal no va a adelantar lo que va a hacer en un procedimiento. Y esto no es el primer caso, porque desde que llegué en Ciudad del Este, por ejemplo, cambié el tema de las asignaciones o reasignaciones. Anteriormente se reasignaban las causas. Desde que yo tomé intervención en la Fiscalía Adjunta de Ciudad del Este, solamente por recusaciones o inhibiciones en casos concretos y específicos, en donde sí reúnen los requisitos del artículo 57 del Código Procesal Penal para las recusaciones. En los demás casos, en absoluto. Y eso también es la misma postura que asume la Fiscalía General del Estado. De manera que nosotros, los fiscales adjuntos, asumimos esa misma postura y política de la Fiscalía General del Estado, porque tenemos un instructivo al respecto. Por eso es que presento acá la resolución del fiscal general en ese sentido.
en otras causas, que hace poco, creo que en una causa de delitos económicos, hizo lo mismo, firmó el doctor Díaz Verón en el mismo sentido una recusación. Y esas resoluciones se realizan con un criterio uniforme en la relatoría de la Fiscalía General del Estado. Nosotros asumimos que esto es la política, de esta manera va a ser mejor el control y de manera a que los usuarios de justicia no elijan qué fiscal va a investigar la causa. Perdón, doctor, quiero consultar si usted tomó conocimiento de la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de fecha 16 de mayo de 2017, en el mismo Sí, caso. tengo conocimiento en donde impugnan esta resolución y me llaman la atención. La misma cosa hizo con el fiscal general, con la denuncia, con la resolución de la Fiscalía General. Pero de igual manera nosotros mantenemos una línea porque somos independientes en ese sentido, de manejar esto, y creemos de que esta es la forma en que no se le aparte a los fiscales en las causas donde haya intereses oscuros. A pesar de que la resolución de la Sala Penal diga que resulta desacertado el criterio del fiscal adjunto Alejo Vera de no tener por configurado el sentimiento de odio, enemistad y animadversión admitido por la misma representante del Ministerio Público, simplemente por considerar que el mismo debe ser anterior a la fecha de designación del agente fiscal en la causa, por lo que corresponde hacer un llamado de atención al mismo. Así mismo. Y tengo la resolución también de la Fiscalía General en ese sentido, y la Corte también resolvió en ese sentido, en esa resolución. Y creo que es posterior inclusive. Gracias, doctor Alejo Y Vera. dejo esto en Secretaría, Perfecto, muchas gracias. con las resoluciones mencionadas del Fiscal General, de la Corte Suprema de Justicia y de la Inspectoría General. Muchas gracias, doctor Alejo Vera. Con esto concluimos su intervención en esta audiencia pública que ha sido fijada por el Consejo de la Magistratura. Hemos puesto a conocimiento suyo toda la documentación que nosotros tenemos aquí en el Consejo. Si usted considera importante agregar algo más que nosotros no le consultamos y que por una cuestión, digamos, protocolar no pudo manifestarlo, este es el momento, le cedemos la palabra al doctor Alejo Vera. Gracias, señor presidente. Solamente manifestar que durante mi gestión de los 38 años jamás estuve en acuerdo o concordado con algún profesional o con cualquier otra persona para direccionar una resolución o una actuación como magistrado o como fiscal. Y me siento con toda la honorabilidad y la fortaleza y la capacidad para ejercer el cargo al que estoy ostentando hoy día. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Alejo Vera. Tenga usted muy buenos días. Buenos días. Con esto concluimos la primera audiencia pública.